Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Bien, bueno, qué bueno volverle a verle. Qué bueno, sean todos bienvenidos. Pueden tomar asiento, pueden saludarse uno al otro también, porque veo que... Muy bien, perfecto. Bien. Sí, no sé el nombre de ustedes que están ahí detrás. ¿Cómo es su nombre? Fernando. Ah, muy bien, bienvenido, sí. Es que no le conocía. Bien. Pues nada, sean bienvenidos. Mi nombre, pues, es Rey. Yo sé que ustedes lo han escuchado nombrar mi nombre, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez para compartir la palabra del Señor y en esta vez lo que vamos a dar una enseñanza del libro de Hebreo, de las cartas a los Hebreos, del capítulo 1. Es una continuación del otro estudio que dimos cuando vine. Sí, quedamos en el capítulo, en el versículo 5 y vamos a retomar ahí para retomar desde el principio. Bueno, cuando lo tengan pueden decir amén. Tenemos Hebreo capítulo 1. Vamos a leer desde el 5. Bien, del 5 vamos a leer hasta el 12. Bien, le voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todo ellos se envejecerán como una cortina, y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Amén. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a decirle al Señor y a pedirle que hable a nuestro corazón. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido el poder estar aquí, Señor, para adorarte, bendecirte, glorificarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Padre, te hemos alabado, te hemos exaltado, Señor. Padre, ahora háblanos a través de tu palabra. Señor, prepara cada corazón, cada persona que está aquí preparada. Está aquí, Señor. Prepáralo para recibir tu palabra en esta hora, para ponerla por obra y práctica en su vida, Señor. Ministranos, háblanos, Señor, conforme a tu santa y bendita voluntad. Amén
y amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Bien, ¿de quién está hablando el Señor, el Padre, aquí? Porque aquí hay algo que es muy interesante. Aquí dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿De quién está hablando el Señor aquí? Del Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Para los judíos, ellos no tienen problema ni con el Padre ni con el Espíritu Santo. Pero con el Hijo, sí. Al igual que los musulmanes, también ellos dicen así, que Dios no tiene hijo. Dios no tiene hijo. Pero Dios tiene un hijo. Un hijo engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Bien. Pero hay aquí algo que me llama sumamente la atención, porque el Padre dice, adórenle todos los ángeles. Adórenle todos los ángeles. Pero la Biblia dice, solo a tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y entonces aquí, ¿qué está pasando aquí? Si el Padre manda a adorar a los ángeles, que adoren al Hijo. Todos los ángeles de Dios. Porque vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículo 8, del 8 al 10. Si alguien me puede ayudar, porque es una enseñanza, por eso vamos a tomar tiempo, pero lean. Vale, perfecto, muy bien. ¿Alguien puede leer? Del 8 al 10. Ahora, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Esto fue cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba ayunando en el desierto, los 40 días, 40 noches. Y allí fue el tentador, allí fue Satanás para tentarle. ¿Sabe que la primera palabra fue, si en verdad tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan? Y claro, era lógico, porque realmente una persona que está ayunando, pues sí, tiene hambre, ¿no? Pero claro, no era que el Señor no tenía poder para convertir esa piedra en pan. El Señor tenía poder para convertir esa piedra en pan, para eso y más. Pero esa no era la voluntad de Dios. El Señor no vino a eso. Él vino a cumplir un propósito. Él no vino a obedecer a Satanás. Él vino a obedecer al Padre. Amén. Por tanto, Satanás, pues 3 veces intentó convencerlo, intentó tentarle. Y claro, aquí lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos del mundo, toda la vanagloria de este mundo, todas las cosas materiales que llaman mucho la atención, porque realmente esto a los hombres le llama mucho la atención, poder, gloria aquí en la tierra. Pues sí, eso le llama mucho la atención y pueden desviarse del camino del Señor. Entonces, aquí el Señor le dice algo a Satanás y le dice,
vete de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor adorará y solo al Señor tu Dios servirá. Ahora bien, pero el mismo Señor Jesucristo dice que solamente a Dios adorará. Entonces, el Padre dice a los ángeles, adórenle todos los ángeles al Hijo. Entonces, ¿quién es el Hijo? Es Jesús. ¿Y Jesús quién es? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Acuérdense que los fariseos les perseguían y Jesús a veces cuando sanaba a alguien le decía, tu pecado te son perdonados. Y ellos se enfadaban y le decían, pero ¿quién es este? Si solamente Dios puede perdonar el pecado. Y él le decía, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder para perdonar el pecado. Por tanto, Jesús es Dios. Entonces Jesús es el Dios encarnado. Él se encarnó, se hizo hombre y vino a la tierra, ¿a qué? A morir por nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Bien, entonces, en Mateo capítulo 2, versículo 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Esto fue cuando no vamos a decir mago, sino, claro, porque mago sale como la palabra, como algo de magia, pero no, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con magia, esto tiene que ver con los sabios del oriente, que vinieron a ver al niño Jesús cuando había nacido. Dice que fueron guiados por una estrella y ellos se alegraron, porque claro, ya esto estaba profetizado de muchos años atrás. ¿A dónde iba a nacer el Salvador? ¿De dónde iba a nacer? ¿De la tierra de dónde? De Judea. De ahí iba a venir el Salvador. Y fue así, estaba escrito así. Por tanto, ellos fueron y adoraron al niño Jesús. Y le llevaron oro, incienso y mirra. El oro, ¿qué representa? El oro es uno del metal más valioso en el mundo. Por tanto, ¿qué debemos de darle al Señor? ¿Qué debemos de darle a Dios? Lo mejor, hermano. Lo mejor. ¿Y qué es lo mejor de ti? ¿Qué es lo que tú le puedes dar a Dios? ¿Qué es lo mejor de ti? Tu corazón. Tu corazón rendido a Dios. Tu corazón postrado delante del Señor. ¿Por qué? Porque no es tu dinero. El Señor no quiere tu dinero. Y una alabanza que esté lejos del Señor, que su corazón esté lejos del Señor, tampoco el Señor la quiere. Una adoración lejos del Señor no la quiere. ¿Por qué? Porque tu corazón está distanciado, está dividido. Pero si tu corazón, tú se lo entregas al Señor, porque el Señor reside en nuestro corazón y Él es el centro de nuestra vida, entonces Él tiene que entronarse dentro de nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos el templo de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. Por tanto, Él reside en nosotros y tenemos que guardarnos para Él. Un corazón puro y santo, un corazón limpio para el Señor. Por tanto, nosotros, la mejor ofrenda que podemos darle al Señor es nuestro corazón
rendido delante de Él. Amén. Ahora, Jesucristo es el Hijo honrado y primogénito de Dios. En las familias judías, el primer hijo varón tenía muchos privilegios. Por ejemplo, si el padre ya faltaba, quien tenía que hacerse responsable en la casa, ¿quién era? El hijo mayor. Y en el reinado, cuando el padre faltaba, a quien le pertenecía ser rey era al hijo mayor. Entonces, tenía unos privilegios, pero también tenía responsabilidades, porque esos privilegios también llevan muchas responsabilidades. Por tanto, a los judíos leer esta historia y este mensaje, pues ya ellos sabían la importancia, los cristianos, la importancia y que Jesucristo era superior a todo lo creado por encima de los ángeles. Porque hay alguna religión que dice que el Señor Jesucristo es la primera creación de Dios, y no es la primera creación de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, no es la primera creación, porque todo lo creado, todo lo que se ve y lo que no se ve, ha sido creado por Él, por medio de Él. Lo que pasa es que Él se encarnó, se hizo hombre y vino aquí a la tierra para morir por ti y por mí. Por eso se encarnó, se hizo hombre. Pero Él es Dios. Él no ha dejado de ser Dios, Él es Dios. Ahora, dicen algunos estudiosos de la Biblia que no se trata de la entrada en el mundo mediante la encarnación, sino de la entrada en el reino mesiánico. El Mesías, el príncipe, el primogénito, es puesto en posesión de la herencia de las naciones. Cita a Éxodo capítulo 15, versículo 17. Dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Dios. Tú lo introducirás. Y el monte santo, ¿qué representa? El monte santo era donde estaba la presencia del Señor, donde estaba el templo construido por Salomón. Y ahí moraba la presencia del Señor. Ahí estaba la Shekinah, el arca del pacto, el arca de la alianza, donde la presencia del Señor estaba ahí. Pero ahí no podía entrar todo el mundo. Ahí solamente podía entrar una sola persona, y esa sola persona se llama el sumo sacerdote, que entraba una vez al año a ese lugar. ¿Por qué? Porque era lo que estaba establecido, no estaba permitido entrar otra persona. Y si entraba otra persona que no fuera el sumo sacerdote, ¿qué pasaba? Moría inmediatamente. Por tanto, esto también nos hace entender y nos hace ver que en Dios siempre hay un orden. En Dios no hay desorden. Lo que ya Dios tiene establecido, todo lo que Dios ha hecho, eso tiene un orden. En la iglesia también hay un orden, porque al Señor no le gusta el desorden. En cambio, al enemigo sí le gusta el desorden, le gusta el caos, le gusta, pero Dios no es así. Por tanto, Dios ha establecido las cosas a través de su palabra, y hay que hacer las cosas como dice su palabra, no como nosotros queramos hacerlas, sino es como Él ha dicho que la hagamos. Porque a quien tenemos que agradar, a quien tenemos que honrar, es a nuestro Dios, no es a nosotros mismos. Porque si fuese así, entonces no tendríamos que venir al Señor. Entonces, ¿a qué venimos? Si cada quien va a hacer lo que quiera o va a hacer lo que le da su gana, pues ya te queda. Y realmente pues ya no tiene que venir al Señor. Y bueno,
pues nada, ya sabrás tú lo que harás con tu vida. Pero si ya viene al Señor, es porque necesita del Señor, necesita un Salvador y necesita ser salvo por Él, pues por tanto tiene que someterte a su voluntad, tiene que someterte a su palabra, a lo que dice su palabra. Entonces, realmente la historia que bueno, estaba leyendo nuestro hermano Edwin, de este hombre, de este rey Josías, porque el rey Josías, pues Dios le dio mucho poder, derrotó muchas naciones, derrotó muchas personas porque el Señor estaba con él. Él se sintió pues Superman y ya pensaba que él podía hacer lo que le daba su gana, lo que quería. No, esto no es así, en el Señor no es así. No estaba establecido, era rey, pero el rey tenía que cumplir con una misión, vamos a llamarlo así, con una misión. Pero el sacerdote también tenía que cumplir con la de él. Por tanto, no puede pasar por encima de la palabra del Señor. Y esto, pues cuando nosotros desobedecemos a nuestro Dios, ¿qué es lo que pasa? Vienen las consecuencias de la desobediencia, porque la desobediencia trae consecuencias. Este hombre sabe lo que le pasó. Le vino una lepra de inmediato a este hombre. Y no solo eso, sino que la lepra se contagiaba. Es decir, que tú tenías que estar a distancia de las personas para que las demás personas no fueran contagiadas. Y no solo eso, también tenían que, si iban por la calle, tenían que decir: soy inmundo, para que todo el que lo oyera, el que lo escuchara, dijera: bueno, ahí va un leproso, no me puedo acercar. Pero no solo eso, sino que estaba aislado y murió completamente solo este hombre. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Por una desobediencia, por hacer algo que no le correspondía a él. Porque en Dios hay orden, hermano. Amén. Ahora, Cristo existía antes de la creación del universo. Y el universo fue creado por Él. Todo lo que vemos fue creado por Él. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. ¿Alguien me puede ayudar? Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Fíjense, porque Él ha creado toda la cosa, nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos también. Porque hay cosas que no vemos, pero están creadas. Eso no quiere decir que no están creadas. Amén. Amén. ¿Quién ha visto ángeles de los que estamos aquí? ¿No? Pero eso no quiere decir que no existen ángeles, ¿verdad? ¿Verdad? Han sido creadas por Dios. Dios lo creó. Dios lo creó. Entonces todo lo que se ve y lo que no se ve lo ha creado Dios. Y esa maravilla, en aquel día también veremos todas las maravillas que el Señor tiene creado para que disfruten todos sus hijos, hermano. Todos sus hijos. Por tanto, nos estamos preparando para ese gran día. Para ese gran día. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, también habla el Señor sobre el principio y sobre el fin. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo puede leer? Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Wow. Amén. Fíjense, Él es el comienzo, pero también es el final. Él es todo.
el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que no tiene límite, hermano. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, el que se hizo hombre, el que se encarnó para venir aquí a la tierra, para rescatarnos a todos nosotros, a todos nosotros. Por otro lado, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Al único que debemos de adorar es a nuestro Dios. A los ángeles no se adoran, hermano. Los ángeles no se adoran. Las personas no se adoran. A veces yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo lo adoro a otra persona. No, las personas no se adoran. Al único que se adora es a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es la más alta adoración. Cuando tú adoras al Señor, le está dando la más alta adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú adoras a un hombre, entonces tú estás poniendo, o a otra persona o algo, estás poniendo a esa persona en el lugar de Dios, o quizá más alto. Entonces solamente tenemos que adorar a nuestro Dios, a nuestro Rey de Reyes. Amén. A Él. Nos adoramos a vírgenes, nos adoramos a santos, a ídolos, no adoramos nada de eso. ¿Por qué? Porque eso es pecado, eso es idolatría. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Todo aquello. ¿Por qué? A veces podemos idolatrar también a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, bueno, a mi esposa. O a la esposa. Sí, hermano. Eso es cuando tú le das el lugar de Dios, se lo da a esa persona o a ese objeto, entonces está idolatrando. El único que tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida es Dios, más nadie, hermano. Lo demás es secundario. Amén. Es decir, que el Señor tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Desde que nosotros nos levantamos o abrimos nuestros ojos, tenemos que darle la gloria a Dios y la gracia a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él se la merece. Tenemos que tenerlo a Él en primer lugar siempre, hermano, siempre. Y eso demostramos que Él está ocupando el primer lugar en nuestra vida, que Él es lo primero en nuestras vidas. Ahora, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 al 10, fíjese lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguien lo tiene? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Fíjense, Juan está escribiendo algo que el ángel le está diciendo, escribe. Pero él intentó postrarse y adorarle al ángel. Y él le dice, mira, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo. Es decir, fíjense, nosotros ¿qué somos del Señor? Hijo, aparte de hijo, siervos, somos servidores. ¿Y los ángeles qué son del Señor? Lo mismo, ellos son siervos también. Por tanto, él le dijo, no lo haga. Yo soy siervo también. Adora a Dios. Adora a Dios. Adórale a Él. Y una vez más, aquí vemos que no podemos adorar si no es a Dios. Solamente a Dios, a los ángeles no podemos adorar, porque son
creación de Dios, son criatura de Dios. Han sido creados por Dios. Y ellos son servidores igual que tú y que yo, para servir a Dios, para servirle. Y claro, aquí el testimonio realmente que se debe guardar es el testimonio de Jesús, es el testimonio del mismo Señor, del mismo Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, lo que ya estaba escrito de Él. Y hay muchas cosas que se cumplieron. Pero hay algo todavía que falta por cumplirse. ¿Y cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo? Hay cosas que se van a cumplir justamente la venida del Señor. Y aquí habla de la boda del Cordero. ¿Cuántos están preparados para eso? Para participar de la boda del Cordero. Porque fíjense, una boda, pues ¿a qué se va una boda? A festejar, ¿no? A disfrutar, a estar con el esposo. Fíjense, miren, vienen los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, que los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Y por qué los discípulos de Juan ayunaban? Y el Señor, que le contesta, que cuando se está de fiesta, cuando se está festejando con el esposo, no van a ayunar. Ahora le dijo, vendrán días cuando el esposo les sea quitado, que tendrán que ayunar. Hablando de él mismo, cuando ya él no esté, cuando él se vaya al cielo, pues sí, ellos tendrían que ayunar. Y fue así, porque aquí la Biblia lo relata, de que Pedro estaba en la azotea, estaba orando, y dice que del cielo vino un lienzo, y le presentó ahí, hay un éxtasis, y vino una voz y le decía, Pedro, mata y come. Mata y come. Y ahí habían todo tipo de animales. Dicen, Señor, es que esto jamás yo he comido esto, son cosas inmundas. Y el Señor le dijo, lo que yo limpié, no lo llame inmundo, no lo llame común. Entonces, ¿ayunaron o no? Después que el Señor se fue. Sí, ayunaron. Por tanto, mientras tanto se está disfrutando con el esposo, pues no se va a ayunar. Se va a disfrutar. Por tanto, nosotros vamos a disfrutar. Vámonos a gozarnos allí en la boda del Cordero. Nos vamos a gozar ese gran día. Y ese gran día va a llegar. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que cumplirse. Todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es una profecía. Está ahí escrita y se va a cumplir. Porque no hay nada que está aquí en la Biblia que quede sin cumplir. No hay nada. Con la venida de Jesús, ¿cuántas profecías se cumplieron? Más de 150 profecías se cumplieron con la venida de Jesús. Y ahora las que faltan por cumplirse. Es decir, que todo esto es verdadero. No es falso, hermano. La palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Ahora bien, en Hebreo capítulo 1, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Los ángeles son importantes, pero aún así son servidores igual que tú y que yo. Los ángeles son importantes, hermano. Sí, porque la Biblia habla que los ángeles cuidan de nosotros. Los ángeles nos guardan y nosotros no sabemos de cuántas cosas el Señor nos libra todos los días. Y fue un versículo que Satanás le citó a Jesús cuando estaba ayunando los 40 días y 40 noches. En Salmo 91, creo que 91:11.
No tengo esa cita, pero creo que fue Salmo 91:11. Dice, a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. A sus ángeles te mandará. Cuando le dijo, tírate del pinasco del templo, ¿sí? Le citó ese versículo. Es decir, que Satanás también sabe la palabra del Señor, ¿no? La sabe. Bien, se la citó al Señor. Pero el Señor no entró en el juego de Satanás. Porque Satanás te puede ofrecer muchas cosas, hermano. Pero ¿sabe para qué? Para desviarte del plan de Dios, del propósito de Dios. Porque nosotros tenemos un llamado, tenemos un propósito aquí en la tierra. Nosotros no estamos aquí por estar. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos tiene aquí, pero es con un propósito. Y el propósito de Dios, a lo mejor en el mundo no sabíamos lo que realmente quería o cuál es el plan de Dios con nosotros. Pero, porque yo recuerdo que cuando yo era niño, yo tenía unos 9 años más o menos, y yo no le encontraba sentido a mi vida. Y yo, pero ¿para qué yo nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué? Nazco, crezco, me reproduzco y muero. ¿Qué sentido tiene la vida así? No tiene sentido, ¿verdad? Para mí no tiene sentido. Ahora, pero yo me negaba a creer que todo terminaba ahí. Yo me negaba a creer. Y dije, hay algo más. Y es que Dios ha puesto eternidad dentro de nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros perdimos esa identidad ahí en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron como hijos, y esa eternidad. Porque Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del huerto del Edén para que también no comieran del árbol, no comieran y entonces no murieran. Entonces iban a ser igual que Dios. Y los sacó del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ya ellos habían desobedecido, habían pecado contra Dios. Entonces, realmente ahí la perdimos nosotros. Pero una vez que nosotros nos encontramos con el Señor, entonces nuestra vida tiene sentido, tiene propósito. Porque una vida sin el Señor es una vida sin rumbo. Es una vida como un barco perdido en la alta mar. No tiene rumbo. ¿Dónde vas? Pero ahora sí sabemos dónde vamos. Ahora sí sabemos, como el Señor se lo dijo a Tomás. Ahora sabemos dónde vamos. ¿A dónde vamos? Al Padre. Al Padre. Y sabemos el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino. Entonces, nuestra vida ahí tomó un sentido. Tomó un sentido. Tenemos la vida eterna garantizada. La vida no termina aquí. Y hay gente que me dicen, yo he estado hablándole a la gente, y hay gente que me dice, no, cuando yo me muera, así mismo me dice, literalmente, yo quiero que me quemen y me tiren al mar. Digo yo, pero ¿por qué te quieren? No, porque ya se acabó todo, se terminó todo. Digo, no, la vida no termina ahí, hermano. Han quemado tu cuerpo, pero tu alma aún no, hermano. No, ahí termina, acabó todo. Digo, no. Luego tú serás resucitado y serás juzgado por lo que ha hecho. Entonces sí, ahí irá a tu destino, hermano. Por eso la salvación tenemos que buscarla antes de partir de aquí, de este mundo. Porque ya después que partimos, ya no hay más oportunidad. La oportunidad es hasta que estamos aquí en este mundo. Entonces nuestra vida toma sentido es en el Señor Jesucristo. Amén. El escritor a los hebreos, el que está demostrando que Cristo Jesús es superior a todas las cosas creadas en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Él es superior a los ángeles. Jesús hace las cosas como Él quiere, como a Él le plazca. Ninguno de nosotros podemos hacer que el Señor haga lo que Él no quiere hacer. Porque la Biblia nos enseña que lo que Dios hace, ¿quién lo puede estorbar? ¿O quién puede deshacer lo que hace Dios? Nadie lo puede deshacer. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Salmo 104, versículo 4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego su ministro. Los vientos lo hace como su mensajero. Ahora bien, Él puede enviar mensajeros dándonos un mensaje a nosotros de diferente manera. Y muchas veces nosotros no entendemos. No entendemos. La Biblia dice que Dios habla de diferente manera, pero el hombre no entiende. No entiende. ¿Por qué? ¿Por qué no entiende? Porque ha endurecido su corazón, ha cerrado su corazón contra Dios. Entonces, cuando tú cierras su corazón, por más que le hable a una persona, no entiende lo que Dios te quiere decir. Entonces tenemos que tener un corazón abierto y dispuesto para escuchar la voz de Dios y obedecer su voz. Obedecer su voz. Hebreo capítulo 1, versículo 8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro significa vara o equidad o rectitud. El reino del Señor Jesucristo no tiene fin. El reino del Señor Jesucristo es recto, es rectitud, no se tuerce, y su reino es imparcial. Por eso Él dijo que su reino no es de este mundo. No se corrompe con el mal. Ahora, el reino de los hombres sí se corrompe, pero el Señor no se corrompe. El Señor hace lo recto, lo correcto, lo que realmente uno merece. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No es que va a aceptar soborno ni nada de eso, porque realmente el mundo se corrompe con el mal. Y por eso la justicia, porque la justicia realmente se corrompe aquí en este mundo, porque realmente acepta soborno, acepta diferentes cosas, y entonces ya ahí tuercen lo que es la justicia. Pero el reino del Señor no es así. Es recto y Él cumple su justicia y camina con rectitud. Y su reino es para siempre. Es su justicia, es justo. En Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, una pregunta: ¿por qué el Señor dice que le dará el trono de David, su padre? Si David era hijo de Isaí, y entonces, ¿por qué le iba a dar el trono de David a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Por qué? Fíjense. Miren, ¿de qué tribu es el Señor Jesucristo? De Judá. ¿Y David de qué tribu era? De Judá. Bien, pues entonces ya tenemos una pista, ¿no? Entonces, claro, ¿a quién escogió el Señor para que el Señor Jesucristo viniera a este mundo? ¿A quién escogió? A María. ¿Y de dónde era María? Entonces, fíjese, según la descendencia, lo que es la descendencia de la carne, pertenecía al trono de David, pero el espiritual es de los cielos, hermano, es eterno. ¿Por qué? Porque Jesús fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso no hubo pecado en la vida de Jesús, porque lo que entró en el útero de María, ¿qué fue lo que entró en el útero de María? El Espíritu Santo, pero también entró el cuerpo, entró un cuerpo
entró el cuerpo de Jesús. Es decir, que no lleva los genes del pecado. Lo que hacía Jesús era que se alimentaba en el vientre de María, pero no conlleva los genes del pecado, porque de otra manera tuviera pecado igual que nosotros. Pero Dios todo lo que hace, lo hace perfecto y lo hace bueno. Así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Salmo 45, 6 y 7 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora bien, fíjense, aquí dice que lo ungió Dios más que a su compañero. Y esta unción, ¿cuál es la unción que está hablando el Señor aquí? ¿De qué unción es? ¿De qué unción? Está hablando del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Cristo, todo lo que hizo el Señor fue bajo el poder del Espíritu Santo. Incluso voy a ir un poquito más allá. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Fíjense, cuando Jesús se iba a ir al cielo, el Señor le dijo a los discípulos que no lo iba a dejar huérfano, sino iba a enviar al Consolador. El Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y fíjense, pero cuando Él se va al cielo, Él le dice: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos, los discípulos? Salieron, empezaron a predicar. Desde que el Señor se fue, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Esperaron. Dice la Biblia que duraron ahí unos 10 días más o menos orando, clamando al Señor, y después vino el poder del Espíritu Santo y fueron todos llenos del poder de Dios. Y entonces, ¿qué pasó ahí? De ahí en adelante, ¿qué empezó a pasar? La maravilla de Dios, el poder de Dios activado, el poder de Dios sanando, libertando, restaurando, rompiendo cadenas. Y no solo eso, la Biblia dice que Pedro, este hombre, el que negó al Señor, lo negó 3 veces. Una vez que fue lleno del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Oigan, el primer mensaje, dice la Biblia, que se añadieron a la iglesia más de ¿cuánto? Más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo en un solo día. Y dice que en el segundo mensaje vinieron 5,000, ya van 8,000 personas. Fíjense, y eso lo hizo a través de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada. Pero el Espíritu Santo está en ti y está en mí. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios, para llevar la obra de Dios a cabo, para llevar la obra de Dios a cabo. Para eso ha sido dado el Espíritu Santo, para servir a Dios. Porque el Espíritu Santo, antes, ¿sobre quién estaba el Espíritu Santo? Sobre 3 personas nada más. Antes de venir el Pentecostés, estaba sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas, sobre esas 3 personas. Y la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 2, en Joel capítulo 2, 28, dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y se está ahí incluyéndonos a todos nosotros. Después de esto, ¿cuándo? Pues después de la venida de Cristo, después que viniera el poder de Dios. Entonces todos tenemos el Espíritu Santo. Todo el que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu Santo. Es decir, que usted ha sido ungido también, tiene la unción del Santo, amén, porque el Espíritu de Dios está en usted y está en mí para hacer la obra de Dios, la obra de Cristo, amén. Ahora dice que era alegre más que su compañero.
Jesús era sumamente alegre, hermano. Jesús no era un amargado. No, Jesús era alegre. Tenía alegría. Por tanto, nosotros también tenemos que ser alegres. Tenemos que estar gozosos. Porque la Biblia dice que lo que produce esa alegría en nosotros es el gozo que produce la salvación. El salmista decía: devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces debemos de estar gozosos. ¿Por qué? Porque somos salvos, hermanos míos. Somos salvos. Entonces Jesús era alegre. Nosotros también tenemos que estar alegres. Siempre tenemos que estar alegres. Hebreos capítulo 1 versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual tú te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Jesús es muy alegre. Juan capítulo 15 versículo 11, si alguien me puede ayudar. Esta cosa os hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. El gozo del Señor tiene que estar siempre en nosotros. Su gozo tiene que ser cumplido en nuestra vida.